Bueno, de regreso en tu espacio y como bien decía Juliana, antes de irnos a nuestra pausa comercial, hoy tenemos un tema súper interesante y que será de mucho enriquecimiento a todas aquellas personas que están ahí como que pendientes de hacer o de firmar un contrato de préstamos. Y como siempre, él es parte de nuestro equipo y también es parte de nuestra casa. Hoy está con nosotros el doctor Jesús Pérez Marmolejo, quien es abogado y especialista en derechos al consumo. Bienvenido a su casa, José. Muchas gracias, Denisa, Marta, Juliana. Pues siempre contento de estar con ustedes aquí presencial, porque ya le debía la visita. Sí, no, es que estaba usted un poquito sacrificado en estos días. Exacto, y por eso no sus venía. consultas eran virtuales. Exacto. Pero Sí. súper contento de que ya esté de vuelta a su patio. Y Totalmente. también con y nosotros. ya que el COVID se fue, ya, así que... Bueno, Aparentemente. Bueno, pues entramos en materia de una vez, Jesús. Hablamos de contratos de préstamos y esos tips legales. Ayer conversaba allá afuera, no es mi consulta por si acaso, pero sí, conversaba con usted sobre los préstamos hipotecarios y justamente nos indicó que el Proconsumidor había hecho alusión de algunos cambios y quiero que nuestros oyentes estén enterados en esta materia. Así que, ¿cuáles fueron esos cambios que hizo Proconsumidor? Sí, fíjese, Proconsumidor, ante las altas reclamaciones e incidencia de los consumidores frente a estos contratos abusivos de las financieras, los contratos de venta condicional de bienes muebles, entonces ha decidido aplicar la ley y ha establecido que esos contratos que establecen esas financieras no reguladas por la Superintendencia de Bancos deben estar registrados en Proconsumidor, porque se trata de un contrato de adhesión, un contrato que está previamente estipulado, donde el consumidor no tiene esa facultad de negociación, porque se trata de una relación débil, proveedor versus consumidor. Entonces, ¿qué pasa? Si esas financieras no registran esos contratos, pues entonces Proconsumidor va a establecer una sanción que es el no uso de esos contratos. Y si a pesar de esa advertencia y esa sanción siguen operando sin esos contratos no estar avalados por Proconsumidor, pues entonces se van a imponer multas. Es decir, que cuando yo voy a hacer un préstamo a una financiera, esa financiera debe registrar y llevar a Proconsumidor ese contrato que yo estoy firmando, ¿antes o después? Antes. El objetivo es que Proconsumidor analice, porque está pasando mucho de que la ley establece en el artículo 53 que usted tiene derecho, en caso de que usted amortice el capital, a una reducción proporcional de los intereses. Aparentemente, algunas financieras no están cumpliendo con eso. Entonces, Proconsumidor no es que se va a meter en el tema económico, sino que va a analizar los derechos y las obligaciones para evitar cláusulas abusivas en los contratos. Entonces, si está registrado en Proconsumidor, en principio es un contrato que protege los derechos del consumidor. Doctor, ¿qué consejo le podría dar a usted a una persona que va a firmar un contrato de préstamo para que durante el proceso del contrato pueda mantener su bienestar financiero? Por ejemplo, usted menciona cláusulas abusivas. ¿Usted puede darnos un ejemplo para para la persona que va a firmar ese contrato? O sea, ¿de cuáles serían esas cláusulas abusivas? Como a qué factores le deben de prestar atención para mantener su bienestar financiero? Sí, por ejemplo, habíamos mencionado esta de que usted tiene derecho a una reducción proporcional de los intereses. Eso, si no se respeta, estaríamos viendo una cláusula abusiva. También exonerar responsabilidad a los proveedores. También impedir que el consumidor reclame ante las instituciones públicas o judiciales. Es decir, hay un catálogo de cláusulas que se reputan no escritas establecidas en el artículo 81 de la ley. En el caso podría ser de algunos estamentos bancarios o financieros que evitan que el deudor pueda en un momento saldar su deuda y no pueden saldar la deuda, y si la saldan tienen que hacerlo con todos los intereses como si pagaran mensualmente. Correctamente, eso es lo que evita la ley. La ley en el sector regulado, por ejemplo, si nos vamos al sector regulado, usted paga una penalización. Una penalización por abono anticipado, pago anticipado o saldo anticipado del préstamo. Y generalmente vemos en el sector regulado que es una penalidad proporcional. Pero en el caso de las financieras no está pasando eso. Entonces ahí hay que regular y hay que proteger a los usuarios. Yo recuerdo hace 4 años aproximadamente, Proconsumidor multó a una empresa porque tenía los intereses en 365%. ¿300? 65%.
Es decir, Dios. que eso, aquí la usura fue prácticamente derogada por la ley 18302 monetaria y financiera. Entonces, en principio, Proconsumidor atacó a esa empresa y fue avalada temporalmente por el Tribunal Supremo Administrativo, pero fue porque no registraron el contrato. Porque Proconsumidor no puede meterse en las cuestiones económicas, porque aquí no, ya la usura pues está derogada por la ley monetaria y financiera, es decir, que yo puedo poner intereses altos. Jesús, En principio. ¿Y qué pasaría con el incumplimiento, o vamos a llamarle el no cumplimiento, de una entidad bancaria en cuanto a emitir ese contrato a través de Proconsumidor? ¿Qué le pasaría a ellos? De no registrarlo. De no registrarlo. Sí, hay que diferenciar. Proconsumidor sería sector no regulado, financiero no regulado, es decir, correcto. financiera, prestamistas. Ajá. Y Sí, porque superintendencia los de bancos banco son regulados. Son regulados Sí. por prousuarios, superintendencia de banco. Entonces, en el caso regulado, pueden someterse a un proceso administrativo sancionatorio ante la superintendencia de banco. En el caso no regulado Proconsumidor, entonces vimos que la resolución establece que pueden suspender el uso del contrato y segundo, puede imponer multas, aunque el tema de la multa ahí está cuesta arriba, porque el Tribunal Constitucional por un lado dice que puede imponer multa, pero la tercera sala de la Suprema Corte dice que solamente puede imponer multa en los casos de expiración de la fecha de caducidad de un producto y servicio que atente a la salud, los medicamentos, los productos alimenticios, etcétera. Es decir, que hay una discusión entre la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional que espero que algún día se resuelva. Y dentro de los tips que nosotros decíamos, los tips para firmar un contrato de préstamo, porque muchas veces el que tiene la necesidad está tan eufórico o Apresurado. desesperado en el momento que le aprueban para el préstamo que no lee los contratos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos o qué leer- también debe hacer que pongan esos contratos más grandes, las letras. Y si debemos de leer las letricas siempre pequeñitas, porque si bien me dejó Lotomán, esa película inolvidable, es que también hay que leer las letricas chiquitas. Entonces hay que leerlas. Jesús. El primer día hay que leer el contrato. Y las letras mínimas son 10, señores. Las 10 se leen. Así que, por favor, si fuera 6, Menos 8, mal. Pero 10 se leen. Jesús, hay letras que son bien pequeñas. Marta El no lee mínimo son 10. 10. 10. El mínimo son 10. 10 según la ley. artículos. No, No, 10 el tamaño. tamaño de la Ok, ley. el mínimo. O sea, la El mínimo. tipografía. Esas no son de 10, ¿no? Esas no son de 10. Doctor, Como abogado, tú sabes que no son de 10. Y en caso de que una persona, tal vez por no leer el contrato, tal vez por desconocimiento Gracias, o Ismael. incluso por descuido, no cumpla con el contrato establecido, porque ya hablamos de las consecuencias para las empresas, pero para el consumidor, o sea, para la persona que toma el préstamo, ¿cuáles serían las consecuencias en un escenario en el cual esta persona ha incumplido con las cláusulas del contrato? Bueno, la consecuencia estaría en incumplimiento y por consiguiente puede afectar el historial crediticio, el score crediticio. Tú no podrías ir a otro sitio a buscar un préstamo porque mira, tú le debes a fulano, entonces tú quieres perder, no, paga aquí primero. Y si tiene una garantía, puedes perder la garantía, una prenda, un vehículo, le pueden embargar el vehículo. Y una vivienda le pueden intimar para que se inicie un procedimiento de embargo inmobiliario, perder la vivienda. Pero y hablando con relación a la garantía, muchas personas ya se están cuidando de ser garante de alguien. ¿El garante tiene mucha responsabilidad también? Sí. Hay diferentes tipos de garantías. Está el codeudor, por ejemplo, que sería el mismo deudor. El garante, en este caso, hay garante inmobiliario que pone una garantía, hay garante solidario, que es indistintamente el banco le puede o la financiera le puede cobrar a uno de los dos. ¿Tenemos un contacto? Así es. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenas. Tenemos otro. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante Una con su pregunta al doctor. Sí, doctor, si yo financié un vehículo de una financiera y yo duro, ¿qué tiempo? Y yo duro 2 meses por no estoy trabajando. ¿Qué tiempo tiene la financiera para incautar mi vehículo? ¿Qué tiempo le da la ley? 10 ¿Puede días. incautarme un vehículo? Si le hace una intimación y no paga a los 10 días, él puede ir al juez, solicitar una autorización y quitar el vehículo. Aunque hay una ley de fuerza pública que para usted quitar el vehículo necesita autorización del fiscal, entonces estaríamos dándole 10 días más. 20 días. 20 días, en principio. Pero siempre y cuando solicite al fiscal. Sí, Porque tiene que si no solicitar. los- En principio, la fiscal puede durar 20 días más, o 30 o 40. Porque él debe recibir una notificación. No, es sorpresivamente. No, porque si recibe una notificación en contra del vehículo, Lo pueden bajar en la calle del vehículo. si tiene autorización del fiscal.
y del juez en un auto. Bueno. Doctor, antes de la llamada del oyente, usted hablaba de las partes involucradas en el contrato, del deudor, del codeudor. Eso era precisamente una pregunta que le tenía. ¿Cuáles son las partes involucradas en un contrato? Porque estaba viendo que había consignatario, codeudor, cofirmante, firmante. Explíquenos un poquito eso. Sí, generalmente está el prestamista, que puede ser la entidad financiera o bancaria. Está también el vendedor, puede hacer que haya intervenido un vendedor para el bien o producto. Puede ser también el deudor principal, el codeudor, el garante solidario. Incluso usted puede poner hasta un certificado financiero como de garantía, aparte de un vehículo y una vivienda. El garante solidario, en principio, el garante debe perseguirse, que nosotros llamamos en justicia el fiador simple. Para perseguir al fiador, el que firma para garantizar, debe primero perseguirse el deudor principal y luego el fiador. Bueno. Pero si es un fiador solidario, yo puedo perseguir a cualquiera. ¿En serio? Lo único que en el historial crediticio no le va a aparecer un préstamo porque es el prestamista, el deudor principal que está. Pero el garante no puede publicarle un préstamo porque fue el deudor principal que lo cogió. Eso sería como otra diferencia entre ellos dos. Bueno. Bueno, hay que cuidarse para ser garante. Mucho. Bueno, Marta, lamentablemente tenemos un tráfico hoy. Ahí está Franklin está haciendo señas. Sí, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro espacio, no sin antes agradecerle a Jesús siempre la gentileza y la disponibilidad para acompañarnos en cada entrega en este sábado de consultas. Recordarle a los romeístas que Romeo Santos lanzó su producción Volumen 3. Sí, Franklin, no me iba sin decirlo. Volumen 3, así que está disponible en Spotify y en su canal de YouTube para todo el que la quiera escuchar. Hay muchos featuring con dominicanos, colaboraciones. Marta, Jesús, el que quiera comunicarse con usted, ¿dónde puede hacerlo? Bueno, pues puede llamarnos al 809-549-6956 en las redes sociales @Pérez Marmolejos, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y donde ustedes quieran. Bueno, está en todos los canales digitales. Debió decirlo como yo al inicio para que...